Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a comenzar con Carlos Raúl Hernández, nada más y nada menos. Él es politólogo, analista y nos va a poner al día sobre lo que él piensa de este país y cuál es su análisis. Por ejemplo, aquí estoy leyendo en el diario El Universal, Venezuela niega ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos Maltrato a Leopoldo López. Luego estoy viendo aquí que dice que la OEA piden aplicar la Carta Democrática a Venezuela y la Asamblea dice que no quieren la expulsión, sino promover elecciones, no su expulsión, dice la Asamblea Nacional. Bueno, muchas cosas. Bueno, De todo esto tienes un tema, entonces, para que tú te extiendas, pues. bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a caer Bueno, tú sabes que con la Carta Democrática creo que está ocurriendo una paradoja, ¿no? Y es que ambos bandos, tanto grupos de la oposición como el gobierno, quisieran que se aplicara. Porque, según mi perspectiva, la posición que está jugando o que quisiera jugar en sus ensoñaciones el presidente de la República es una especie de Fidel Castro en los años 60. Y entonces una posición de aislamiento, de levantarse por encima de aquello que llamaban el bloqueo, de la agresión imperialista, creo que a él le conviene mucho más que un país como este, donde todavía existen múltiples relaciones con organismos internacionales, donde la gente entra y sale, donde hay opinión y donde la gente se involucra en el plano internacional con lo que ocurre en el país. Sí, yo creo que quienes están pidiendo la aplicación de la Carta Democrática, por un lado, desde el punto de vista de la oposición, que no son todos, son algunos, creo que a lo mejor no saben muy bien lo que están pidiendo, ¿no? Porque el único perjudicado efectivo, si eso llegara a aplicarse de su manera, su sanción radical, que es el artículo 21, que es la expulsión de Venezuela del contexto latinoamericano, el principal afectado sería la oposición, o sea, la sociedad venezolana y no el gobierno. ¿Por qué? Bueno, precisamente por eso, el gobierno, sí que le interesa a la oposición que se involucre en la comunidad internacional en el país, que se interese en el problema de Venezuela, lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Bueno, que ha habido interminables esfuerzos de la comunidad internacional por lograr que los factores internos se pongan de acuerdo para darle una salida a la crisis. Ahora, eso no le conviene a Maduro, para Maduro eso es un fastidio. Maduro prefiere que todos esos parracos se vayan, ahuyentarlos del campo y quedarse tranquilo con una oposición solitaria en Venezuela y un gobierno todopoderoso que controla los poderes. Entonces, creo que, como de costumbre, quienes han pedido la aplicación de la Carta sin medir sus consecuencias están trabajando, como ha venido ocurriendo muchas veces a lo largo de este periodo opositor, han venido trabajando para la APA, han venido trabajando, haciendo cosas que favorecen en síntesis al gobierno. Ahora, ¿y por qué el gobierno se siente tan aludido y tan ofendido cuando califica a la gente que anda en esto como traidores a la patria? Bueno, en primer lugar porque, bueno, acaba de decir Maduro hace poco que él es marxista-leninista, ¿no? Ajá. Es decir, eso es una cosa que sonó así como si hubiera estallado una mina de huesos de los neandertales, si hubiera descubierto una mina de hace 150.000, 200.000 años. Es decir, un acto de evocación del pasado más remoto de la política. Entonces, por supuesto, para Maduro, que tiene esa visión revolucionaria de épocas inmemoriales, entonces todo lo que no está de acuerdo con su punto de vista además que está derrotado por la realidad, si se demostró que esto fue un fiasco, este intento revolucionario venezolano, pero todo lo que no coincide con este fiasco, para él es una agresión oscura de intereses internacionales, de intereses conspirativos. Ahora, a mí me parece
Pero también me parece lo que te venía comentando al principio. Yo creo que el gobierno quiere que apliquen la Carta Democrática. Yo creo que al gobierno le gustaría que lo votaran de la OEA. El ejemplo es Cuba. ¿Por qué? Bueno, a Cuba la votaron de la OEA hace ya 10.000 años. Sí. Bueno, y ellos han vivido con una imagen heroica de David contra Goliat. Es decir, David resistiendo los ataques, las conspiraciones internacionales, y Fidel estuvo toda su vida gobernando ese pobre país oprimido y muerto de hambre. Eso hace que él era un héroe que se había enfrentado al imperialismo y una ¿Y confabulación. Venezuela es Cuba? Bueno, eso es lo que quisiera, Vamos a un receso, te dejo la pregunta. eso es lo que quisiera Maduro. Bueno, vamos a ver. Estás viendo Diálogo con... Tres preguntas. Venezuela es Cuba, Maduro es Fidel. La situación de hoy es la que ocurrió hace 60 años. Bueno, tres en una. El punto es que estos regímenes estilo criptototalitario, vamos a llamarlo así, porque el totalitarismo es muy difícil, tiene que ser una concentración de poder absoluta, como hay en Cuba, o como hubo en Cuba, ya ni siquiera Cuba es un ejemplo. Depende de muchas cosas, depende de la habilidad del caudillo revolucionario que se vincula con la estupidez de las fuerzas opositoras. Cuando la oposición comete errores consecutivos, va consolidando al adversario, va facilitando la entronización autoritaria. Aquí, por ejemplo, ¿por qué Chávez se prolongó en el tiempo? Porque la oposición cometió a comienzos de siglo errores absolutamente monstruosos, garrafales, como fue el paro petrolero, el manejo de los incidentes del 11 y 12 de abril, aquello que llamaron, aquella cosa vergonzosa que llamó la Plaza Altamira, aquellos militares, bueno, lo que se llamó la megaplasta aquella del Tribunal Supremo, es decir, cosas que ante observadores internacionales objetivos, democráticos, bueno, lo que le parecía es que aquí había una conspiración de una oposición de locos, radicales, pero que estaban castigando a un gobierno popular porque estaba afectando sus intereses. O sea, yo nunca había visto en mi vida un despliegue, una especie de golpe militar dado en una plaza pública y que estuvieron ahí hasta que se pudrieron, sin que el gobierno ni siquiera tomara ninguna acción contra ellos. El mensaje internacional que eso dio consolidó a Chávez y lo consolidó ante el país. Y cuando vinieron las elecciones, Chávez ganó. Bueno, la oposición se repuso de todas aquellas loqueras después, aquella vez que se retiró en el 2005 del proceso electoral y entonces le entregó a un gobierno de vocación totalitaria, le entrega la Asamblea Nacional completa para que haga modificaciones de la ley electoral, de los circuitos electorales, lo que le dio la gana, del país en las manos del gobierno. Esa monumental estupidez terminó cuando comenzó la oposición por el camino electoral, el 2006, con Manuel Rosales. Bueno, y veníamos muy felices avanzando en un proceso exitoso hasta el año 2015 con el triunfo de la Asamblea Nacional. Bueno, y venía otra etapa que era el triunfo en las elecciones de gobernadores que estaba bastante asegurado. Bueno, entonces a la oposición se le ocurrió buscar el camino del referéndum revocatorio. Bueno, ahí están los resultados, es decir, un error grave que se cometió conduce a una situación actual en que el país está inmovilizado políticamente, el gobierno está cada vez asumiendo más control de la situación y la oposición no haya que hacer sino dar palos de piñata. Y sectores de la oposición se empeñan en repetir los errores que se han cometido a lo largo de estos 18 años. ¿Es la misma posición hoy a la que estaba No, cuando es Chávez? otra. No, por fortuna aquí surgió una oposición de partido. ¿El liderazgo? Pero hay todavía algunos rezagos Ajá. de esa visión. Sí, la visión radical, inmediatista, de que esto todo o nada, el país no aguanta más. Yo vengo oyendo que el país no aguanta más del año 2003. Y mira que el país ha aguantado. Y si se siguen cometiendo errores, el país tendrá que seguir aguantando. No hay otra perspectiva. Entonces, claro, yo creo que Cuba no es Venezuela, ¿no? Por eso es que este tejemaneje, esta lucha ha durado ya 18 años.
tampoco ni Chávez ni Maduro eran Fidel Castro. Aquí no ha habido paredones de fusilamiento, aquí ha habido un contexto internacional, como tú señalabas, que favorece la existencia de una oposición democrática. Ahora, si la oposición democrática se equivoca, ella misma se resta las posibilidades de vivir y de seguir luchando. Uno de los argumentos que utiliza la oposición con tipo voluntad popular o otros partidos es que esto no es una democracia, esto es una dictadura. Desde tu análisis, ¿qué proceso estamos viviendo hoy? Bueno, este es lo que llaman en la teoría política una semidemocracia o una semidictadura, es decir, ese es el término que se utiliza porque no es estrictamente una dictadura, según el modelo tradicional, y tampoco es una democracia. Otros lo llaman autoritarismo electoral, en otros pensadores, ¿no? El hecho es que aquí se conservan algunos elementos democráticos, algunas libertades, pero seriamente condicionadas por el gobierno y por la voluntad del grupo gubernamental. Ahora bien, el esfuerzo que cualquier cabeza con un poquito de sentido común tiene que hacer es por ensanchar, por avanzar en el seno de esas libertades que todavía existen, ¿no? Y es lo que se ha hecho a lo largo de toda la historia de la lucha contra los regímenes autoritarios. Es decir, es utilizar las brechas democráticas para ensancharlas. Okay. Bueno, aquí desgraciadamente hemos tenido algunos grupos, esos que llaman radicales, que más bien luchan por lo contrario, así porque se cierren las brechas, es decir, no ir a las elecciones, no ir a tal cosa, es decir, el gran rechazo, claro, no participar. Pero también te están hablando de que fracasado el revocatorio, y eso te lo dicen aquí, queda la alternativa de la enmienda constitucional o de la constituyente o de cualquier otra salida. ¿Tú qué ves ahí? Bueno, yo lo que veo que esas son tonterías, sí, ¿no? Esas son muchachadas, yo no sé cómo calificarlas. Es decir, fracasó el referéndum constitucional por una razón elemental que se dijo desde aquel entonces, que estuvimos diciendo desde el año pasado, de comienzos del periodo. Es decir, tú estás diciendo que vas a meter los presos, que los vas a sacar del poder, que vas a expropiarle las riquezas, que los vas a hacer una cacería internacional contra ellos, y después le dice, bueno, un momentico, yo para eso necesito el revocatorio, fírmame aquí, Tribunal Supremo. Entonces, a uno se le tiene que estar saliendo la baba por un lado para pensar que si tú estás anunciando tales catástrofes contra un adversario, el adversario te va a firmar la convocatoria del referéndum revocatorio. Entonces, no lo iba a hacer. Entonces, el hecho concreto es que lo que tiene que sacarse algunos grupos de la cabeza es la idea de que aquí va a haber una salida por locado. Tú le vas a dar un upper de derecha en la mandíbula. En el mentón, como dice Maduro. En el mentón, y van a caer, y entonces aquí se acabó el gobierno revolucionario y todo va a ser nuevecito como estilo constituyente. Ajá. No, aquí viene, si es que se quiere salir de este gobierno en serio, y no de esa manera infantil como algunos lo intentan, aquí lo que se trata es de establecer, como siempre hemos dicho, un proceso de negociaciones como ha habido en todos los países donde se han producido transiciones, desde Chile hasta Nicaragua. Pero hay tiempo para esas transiciones, no viene una elección ahora el 18. Bueno, el problema es que no sabemos qué es lo que hay. Es decir, la parálisis... ¿Tú crees que aquí habrá elecciones en el 18? No lo sé, no lo sé. Ahorita hay los siguientes espectros que andan sobrevolando el edificio. Ajá. Por un lado, que aquí no va a haber más nunca elecciones. Eso dicen algunos. Ajá. Por otro dicen que el gobierno está pensando la posibilidad de lanzar a otro que no sea Maduro. Ajá. Para no que no haya elecciones, sino que vendría una mega elección, Ajá, donde metería todo. Y ese candidato, unos dicen que puede ser que aspira a Diosdado Cabello, otros dicen que aspira a Aristóbulo Iturbe. Padrino López también. También dicen que Padrino, las Fuerzas Armadas y que estaría... Es decir, nosotros estamos... hay una cantidad ¿Con cuál te quedas tú? Yo que me quedo con la candidatura que elijan la primaria de la oposición. Ajá. Ahora, lo que yo digo es que todos esos analistas que se la pasan diciendo que ellos adivinan el futuro, que hacen pronósticos, yo les pido que nos ayuden a adivinar qué es lo que va a pasar si no va a haber elecciones, si va a haber una mega elección, si Maduro se va a lanzar o no se va a lanzar, si va a ser Diosdado, qué es lo que va a pasar. Yo quisiera que alguien me lo dijera. Vamos a un receso para que me digas tú
el papel de la MUD. Se acabó la MUD con la salida de Chu, sigue la MUD. ¿Cómo está la unidad en la oposición? Vamos a un receso, te dejo todo eso. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí veo en el Nacional, dice debate, Almagro en Venezuela, todos necesitan justicia. Dice el señor Almagro, que ha venido hablando mucho en estos días sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y ha pedido aplicación de Carta Democrática y no sé qué otra cosa más. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que Almagro parece ser que tiene muy buena intención, ¿no? Pero el problema es que las buenas intenciones a veces no suplen otras condiciones, ¿no? La primera de ellas es que él el año pasado dijo algo que no resultó cierto. Él anunció oficialmente que se había abierto un procedimiento de aplicación de la Carta Democrática para Venezuela y resulta que eso no era verdad. Ahora Almagro, que pudiera ser de verdad un factor muy importante para ayudar a resolver el problema en Venezuela, ser un factor de mediación, que es lo que Venezuela necesita, mediación de factores poderosos. Eso es lo que este país se requiere para conseguir las elecciones de gobernadores y que se normalice la vida institucional, que se metan factores poderosos. Bueno, Almagro, en vez de hacer eso, entonces hace una propuesta que está fuera de cualquier contexto constitucional venezolano y que entonces se la pone por la mitad de la goma a media velocidad al gobierno para que se la batee, que es decir, que hay que convocar unas elecciones en 30 días. Bueno, ¿en qué artículo de la Constitución está eso? Va a decir el gobierno. Entonces, esos tipos de ayudas que lo que hacen es presentar flancos débiles y que se prestan para que el gobierno tenga triunfos como con mucha frecuencia obtiene, a pesar de la precaria situación en la que se encuentra desde el punto de vista político y social. Entonces, yo creo que Almagro equivocó su papel. Almagro ha debido ser un factor que ayudara a resolver el problema, que ayudara a crear instancias poderosas de mediación y se convirtió en un factor que realmente pues, ha tenido trastabillados 2 veces en 2 años, y eso es mucho para un secretario general de un organismo como la OEA, ¿no? Ok. TCJ, y lo que te pregunté de la MUD, el gobierno acudió al TCJ a través de los diputados Electo Rodríguez a demandar la nulidad y a pedir sanciones para la Asamblea Nacional por haber aprobado la solicitud de la Carta Democrática. ¿Tú qué piensas? Que el gobierno no tiene, no tiene a José Vicente, alguien que tenga sentido de cierta sensatez y de cierto equilibrio político. Es una salvajada eso que hizo ese muchacho ahí. Está pidiendo que enjuicien a unos diputados porque están cumpliendo con sus responsabilidades, porque los vínculos con la OEA pertenecen a acuerdos internacionales que tienen fuerza de mandato constitucional. Es decir, eso no es ningún delito, ni todo lo contrario. Y por otro lado, eso de andar, como dicen, criminalizando las acciones políticas es propio de las dictaduras y nunca de las democracias. Las democracias aceptan todo en el marco de la ley. Es lo que llaman judicialización de la política. Exactamente. Entonces, son cosas muy salvajes, que lo que hacen es darle A mí lo que me da es pena internacional, porque la gente dice, bueno, pero ¿qué clase de salvajes son esos que viven en Venezuela que se comportan de semejante manera? Que se acusan de tales cosas, se enjuician por cosas tan absurdas. Es decir, ¿cuál es la razón por la que esté preso Leopoldo López? Es una cosa insólita para cualquier mentalidad medianamente normal en cualquier parte del mundo, ¿no? Aquí dice Almagro, en una entrevista que tuvo con Lilian Tintori Ceballos, dice, de una dictadura se salen elecciones, Almagro. Y hablan aquí en el Nacional también, esquema de persecución sigue a los venezolanos en todas partes. Luis Almagro considera penoso que Venezuela no repute su informe y solo lo amenace. Bueno, por cierto, que me parece muy bueno que haya dicho que de las dictaduras se sale con elecciones, porque eso desarma a todas esas lenguas sin cerebro que andan flotando por ahí, ligándole a la oposición colaboracionismo porque no se lanza a la guerra o porque no se dedica a hacer comandos armados. Es decir, hay uno de los que llaman los radicales, ¿no? Que son una lengua sin cerebro voladora. Ajá.
bueno, muy bueno que Almagro diga que en dictadura también, o en regímenes autoritarios, o como se llamen, también se sale por procesos electorales, porque eso es lo que demuestra la historia. Es decir, eso lo que demuestra la historia es que solo luchando por el ensanchamiento de las libertades democráticas y por la obtención cada vez de mayores espacios es como se sale de la dictadura. En la democracia, la ideología de cualquier democracia es el diálogo y la tolerancia, ¿no? En algunos casos, si es que la hay. ¿Tú sientes que aquí hay voluntad para dialogar y hay voluntad de los sectores confrontados de tolerancia? Y no te olvides la MUD. ¿Qué análisis tienes ahí? Bueno, para mí la MUD está en una situación como indescifrable, porque quitaron la condición de vocero y se la dejaron a los partidos. Por lo tanto, entonces ahora... Que no han hablado, por cierto, de que los nombraron. No seas malo. No, yo pero, no he oído hablar. pero en Chubo todo hablaba caso, más. Chubo hablaba y no me vengan a acusar de que yo estoy con el gobierno. Bueno, pero es que favor. ahora hablan los dirigentes de los partidos y esas son las posiciones de los partidos. Entonces, tú puedes opinar sobre lo que piensa un partido, pero no hay lo que había antes con Chubo o con Aveledo, que es la posición de la mesa, es decir, del conjunto, producto de un debate que se dio ahí. Claro. Sí, de 6 horas de discusión para obtener una línea. Entonces yo creo que eso le ha bajado muchísimo el perfil. No, a lo mejor eso es deliberado con el fin de convertir la MUD solo en un elemento para manejar las discusiones de carácter electoral y de candidaturas y dejar que cada quien haga su política. Ahora, eso es muy bueno, pero desgraciadamente hay factores ahí, factores muy sensatos dentro de la MUD, Claro que sí, sectores que piensan la política de una manera bastante acertada, pero que no se atreven a salir por la calle en medio con una política. Es decir, estamos de acuerdo, cada partido es el vocero de su propia política y eso no pone en peligro la unidad. Bueno, entonces vamos con una política. Entonces, ¿la política cuál es? Bueno, vamos a buscar la manera de que la comunidad internacional establezca el diálogo en Venezuela con unos intermediarios fuertes como, bueno, el propio Zapatero y la gente que lo acompaña, el expresidente de Panamá, el expresidente de República Dominicana y muchos otros, bueno, para conquistar un proceso electoral en Venezuela para este año, las elecciones de gobernadores y alcaldes, y para garantizar que el año que viene haya elecciones presidenciales. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿qué pasa? Que la manera como han tratado a los intermediarios es una cosa que, tú que eres un lector acucioso, una cosa de cuenta Tirso de Molina, una de esas obras de teatro cómicas, que dice, y que lo hemos vivido todos, ¿no? Y es que cuando tú ves que en la calle que hay un señor maltratando a una dama y tú te metes, al final corres el riesgo que te caigan a golpes los dos, la dama y el agresor. Bueno, así ocurrió con los intermediarios internacionales. Aquí estaba el gobierno matando a palos a la oposición después del referéndum revocatorio. Entraron los intermediarios. Y entonces el gobierno... Es que la acusación que hay es que Zapatero se pasó para el gobierno. Eso es lo que dice la oposición. Sí, gobierno y oposición, pero sobre todo la oposición, que es la dama que estaba llevando palo, dice, aquí no te metas, no queremos que metan sus narices aquí. Zapatero llegaba y se reuniera con el presidente de la República, no con la oposición. No, pero Zapatero es un tipo, mira, podemos tener cualquier idea sobre Zapatero y posiblemente sea correcta. El punto es que Zapatero es un factor que está designado aquí nada menos que por la Unión Europea. Él no viene aquí por su capricho. Él representa a la Unión Europea y la Unión Europea no está formada por idiotas, sino que cuando mandan a Zapatero es porque la gestión de Zapatero tiene un determinado signo. Zapatero quiere lograr un éxito aquí. Tú eres un analista y muy inteligente y te lo reconozco. Mira, cuando uno ve las encuestas, ve que el gobierno está bajo, desde el punto de vista de evaluación positiva. Maduro tiene el 20%, 10, 30%, no sé qué cosa. Pero ese descontento tampoco se da para la oposición ni para los partidos. Hay un sector que llaman los desencantados, que llaman los niní, que concentran la mayor parte de la solución. En ese panorama, ¿qué percibes tú al final? Bueno, un juego trancado, porque eso que tú señales es así, el gobierno está muy bajo. Ahora, hay una conexión entre un factor de poder, que es el gobierno, representado por el CNE, el Ejecutivo y el Tribunal de Justicia, y por otro lado, el factor militar. La oposición se encargó, por espacio de un año, de hacerle ver a los militares que nosotros éramos sus enemigos. Estaba permanentemente remachándoselo, insultando a los militares, etcétera, etcétera. Entonces, con lo que se acrisoló más la relación entre los militares y el gobierno.
Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que ¿Tú qué piensas de los militares? bueno, chico, yo creo que la enorme mayoría de los militares, yo diría que el 80% son profesionales que hacen su trabajo, Ajá. cumplen con sus responsabilidades y no toman decisiones políticas. Ok. Incluso en los altos mandos, todos los altos mandos implican que están vinculados a cosas turbias. Son gente que también recibe órdenes y además que está tomada la institución militar por agentes del G2 que no los deja, es decir, no pueden hablar delante de nadie. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Una oposición racional tiene que darse cuenta que la única manera de debilitar el gancho entre el Ejecutivo y los militares es garantizándole aquí al gobierno que puede haber un cambio en el país sin persecuciones. Ahora. Sin una transición sin persecución, sin amenazando de cárcel a nadie, sin que nadie vaya a ser correteado por las calles, como fueron todas las transiciones en los países socialistas. En ninguna, salvo en Rumania, hubo desmanes. En todos lados, los partidos comunistas se cambiaron el nombre y pasaron a ser partidos de volvemos oposición. ya terminando el programa, porque me están haciendo la señal, a lo del diálogo. Mucha gente dice que el diálogo es una estrategia del gobierno para ganar tiempo, después que se sentía debilitado por la fulana marcha que no se llegó a realizar, ¿no? Eso es lo que estaban diciendo. Y que el diálogo fue una salida a esa concentración que hubo, que iban a ir a Miraflores, no fueron, etcétera, etcétera. Por otro lado, cuando tú oyes también radicales del gobierno, dice aquí no hay diálogo, nada. Tú oyes, por ejemplo, un mazazo de Cabello y dice que no hay diálogo. Entonces, con esas situaciones confrontadas, ¿a dónde vamos, chicos? ¿Tú qué piensas? Sí, yo lo que pienso es que la bandera del diálogo es como la bandera de la democracia. Tú no vas a renunciar a ella porque el otro sea enemigo de la democracia o del diálogo. Es decir, la bandera de la democracia y del diálogo es la de los demócratas. Ahora bien, yo sí creo que aquí hay factores tanto de oposición como del gobierno que son enemigos de eso, entre otras cosas porque la única manera que eso cambie es que aquí se logre crear confianza, como crearon en Nicaragua, como la Chamorro creó en Nicaragua. Aquí no va a haber persecuciones contra nadie, mientras el chavismo piense que van a salir brigadas a cazarlos en las calles si es que hay un cambio de gobierno, esto no va a cambiar. Claro. Simplemente, yo creo que sin diálogo no hay solución para el país. El proyecto de perpetuidad, ¿no crees en eso? Bueno, yo creo que hay deseos, ¿no? Por eso yo me pregunto y le digo a los politólogos... Deseos no empreñan, como dicen en mi tierra. Los politólogos, si el gobierno tuviera un 10% de eficiencia política, pudiera quedarse como el PRI, que quedó 70 años en el poder. Lo que pasa es que su incompetencia es tan grande y su torpeza en el manejo de las relaciones políticas es tan abrumador que ellos mismos se crean problemas. Si alguna cosa tuvo el PRI fuera una maestría absoluta para manejar el poder y tener además una oposición controlada, pero a la que no agredía, con la que no cazaba peleas estúpidas ni locas. Y así estuvieron 70 años en el poder. Lo que pasa es que aquí Maduro todos los días dice una cosa peor. ¿Tú en qué ramo estás de la oposición? ¿En el NINI? No, yo soy militante de todos los partidos de la oposición, pero crítico, militante crítico. Gracias, Carlos Raúl. En la próxima parte conversaré con el infectólogo Julio Castro. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Julio Castro, conocido y reputado médico infectólogo. Y aquí leo que dice él que brote de fiebre amarilla en Brasil no pone en riesgo a Venezuela. Bueno, la fiebre amarilla no, y la carne, esa que ha causado un escándalo internacional, porque estaba leyendo justamente un trabajo que hace en Quinto Día, 11.000 millones de dólares en carne envió Brasil a la Comunidad Europea y a Venezuela, un poco. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sabes tú de eso?
Bueno, lo que sea es la información que salió en periodística, según la cual la Comunidad Económica Europea detectó altos niveles de salmonela, una bacteria en la carne, más allá de lo permisible, y por lo tanto bloquearon el consumo hicieron una sugerencia de no uso de carne brasilera por lo menos al continente europeo. Yo creo que una de las labores de la Asamblea o de los organismos debe ser revisar quiénes son los que importan la carne a Venezuela para ver si viene de la misma procedencia, cosa que yo no sé en este momento, pero es algo que tendrías que revisar, ¿no? En lo que se levante esa alarma internacional, hay clara evidencia que tienes que revisar qué está pasando porque, bueno, pone en riesgo a la población. Ahora, ¿la salmonela qué es? ¿Cómo se puede identificar y cómo se puede combatir en caso de que se presente esa enfermedad? La salmonela es una bacteria bastante común en los animales, viven con ella. 10% del peso corporal aún de los humanos estaba hecho por bacterias, los animales también tienen bacterias. El que más tiene de todos los animales es el pollo. El pollo en su tracto intestinal tiene mucha salmonela. Esos animales, cuando son beneficiados, llevan un proceso químico de contaminación para disminuir la cantidad de bacterias a un nivel permisible. Nunca termina siendo cero hasta que no los cocina, porque al cocinarlo, esa bacteria, nosotros lo llamamos termolábil, el calor las mata. Entonces, cocinar esas carnes le quita la salmonela. Tiene que tener una preparación en la beneficiadora y tiene que tener una preparación de las personas en su casa. Estaba leyendo que en el caso de Brasil le inyectaban unas sustancias que eran benzoato, de sulfito, que también, decía el informe, puede convertirse en un problema grave. Fíjate, yo no soy experto en el manejo de la carne a nivel del proceso del matadero, pero sí sé que es un proceso bastante extenso, profundo, que requiere unos altos niveles de productos químicos y tecnología. Y usan varios químicos para hacer esa carne de uso humano. En este caso era para descontaminarla y poder exportar, porque la prensa brasileña habla de carne podrida. Y eso es grave, ¿no? A veces un poco la información periodística no es exactamente igual. Tú puede ser que tengas un nivel de bacterias por encima de lo normal, no quiere decir que te podría. La pudrición tiene que ver con el aumento logarítmico del crecimiento de bacterias, pero si está por encima de lo permitido, simplemente le echa para atrás. No es la primera vez que pasa esto. Claro. Tú has visto hace años problemas con los camarones, por ejemplo, con los productos de mar de Chile que van a Estados Unidos, con las uvas, con la fruta. Los alimentos tienen un procesamiento que requiere una vigilancia. En lo que pasa el estándar, bueno, levantas una alarma. La pregunta es, ¿qué hacemos en Venezuela? Nosotros estamos preparados en Venezuela para evitar el ingreso de este tipo de productos contaminados. No sabría decírtelo, Carlos, menos no es mi área, pero es algo que Contraloría Sanitaria debería aclarar. Yo creo que si otros países tienen problemas, bueno, simplemente levanta las alarmas y vigila. Ahora, la salmonela, ¿cuál es el síntoma de una persona que esté infectada con esa bacteria? Diarrea es el síntoma fundamental. Diarrea y fiebre es una diarrea muy importante que no mejora hasta que no le pones tratamiento y la identificas. ¿Y cuál es el tratamiento? Antibióticos. Se utilizan antibióticos relativamente simples. Tomados. ¿Es letal? Si no la tratas y agarra un huésped comprometido, por ejemplo, un niño pequeño, un viejito, puede ser letal. No es lo habitual, pero puede ser letal. ¿Qué otras infecciones nos amenazan? Bueno, fiebre amarilla, esas declaraciones de fiebre amarilla son de hace un mes, ¿no? Ajá. Hace un mes la situación de fiebre amarilla en Brasil era fundamentalmente, estaba ubicada en los estados del sur de Brasil. La cosa ha ido aumentando progresivamente, ha habido cada vez más casos, pareciera que la situación no está bajo control y la información de los últimos 4 días es que llegó caso de fiebre amarilla a Río de Janeiro, que es una población particularmente densa. Y eso crea una situación ahí que hay que investigar. Y si bien Brasil es un país muy grande, países con los cuales tú tienes frontera o tienes contacto por vía aérea, es algo que ya tú deberías prepararte como país en Venezuela. Tú como médico, ¿qué consultas recibes tú en materia de infección? Bueno, ahorita es época de infecciones respiratorias, es la parte final del invierno en el hemisferio norte, entonces vemos muchas infecciones respiratorias. Estamos viendo culebrilla, que llama la gente, que es herpes zóster, por ejemplo. Se producen brotes de herpes zóster repentinamente y que no conocemos, es lo más común.
que tenga que ver con brotes específicos en este momento. Claro. Porque, bueno, siempre ves infecciones urinarias, infecciones de piel, eso es lo que ves frecuentemente, pero ahorita pareciera en brotes, infecciones respiratorias y estamos viendo mucha varicela y herpes zóster. ¿Qué es la varicela? Es una Para el infección público. viral, lo que llama la gente la lechina. A la lechina. Es lechina, sí. Pero es en los jóvenes, en los muchachos. Bueno, hemos visto, no solamente en jóvenes, hemos visto lechina en pacientes adultos también Allá. y adultos mayores. En estas últimas semanas, diría el último mes. Eso siempre hay, una vez al año hay un brote, no sabemos mucho por qué se produce, pero en este momento estamos viendo como más de lo que vemos el resto del año. Todavía que también la culebrilla. La culebrilla no tiene cura, ¿no? No tienes igual, es la... Dicen que hay que curarla con un rezo. No, hay que ponerle antibióticos. Existen antibióticos para tratar la culebrilla. Yo conocí una persona que decía que le tiró 4 rezos a una persona con culebrilla y la curó. Bueno, son cultura popular, pero hay un antibiótico especial para la culebrilla. tanto para la varicela, para la lechina, como para la culebrilla. El problema es que no lo hay en Venezuela en este momento. Allá. Ni que a uno le diera y pudiera hacer el diagnóstico muy rápido por el déficit de medicamentos en la farmacia, no se consigue. ¿Cuál es el síntoma de la culebrilla? Son unas vesículas, unas lesiones que son unas ampollas que aparecen en el cuerpo. En el caso de la varicela es en todo el cuerpo, en el caso de la culebrilla es solamente en una parte del cuerpo, la cara, el tórax, las piernas, pero ataca fundamentalmente un nervio del cuerpo. ¿Tú sabes que hay vacuna contra la culebrilla? Sí hay, pero no hay en Venezuela en este momento tampoco. Hay dificultad con las vacunas que vienen por el sector privado porque la industria farmacéutica no ha recibido divisa. Y estos son productos todos fabricados fuera y no llegan al país ya hace más de un año. ¿Qué otro problema te preocupa a ti desde el punto de vista infectólogo? Fíjate, nosotros acabamos de terminar, cuando digo nosotros es Médicos por la Salud, Una encuesta. la encuesta nacional de hospitales, Ajá. que es el 4.º año que la hacemos. Siempre utilizamos la misma estructura, una encuesta digital, es una aplicación de teléfono que el médico que está trabajando en el hospital no es un tipo que viene de visita, es el médico que está ahí en las salas de obstetricia, en las salas de cirugía, en las salas de medicina interna, neurocirugía, y reporta desde su hospital qué pasa en su hospital. Si hay agua o no hay agua, si el pabellón funciona o no funciona, cuántos de los pabellones funcionan, cuántas camas funcionan, cómo están los medicamentos, cómo están rayos X, etcétera, etcétera. Esa encuesta tiene 32 preguntas y hemos hecho las mismas preguntas durante 4 años. Y la situación, para hacerlo largo o corto, es que todo ha venido claramente deteriorándose. Para darte una idea, 51% de los pabellones del país, de los grandes hospitales, no funcionan. O sea, están inutilizables. Eso disminuye la capacidad operativa a la mitad, así sin ser muy genio. 38% de las camas totales de que deberían tener los hospitales tampoco están operativas. Entonces tienes una situación donde en los últimos 20 años se duplicó la población del país y no has construido ningún hospital en 20 años. Y además eso, el 30% de las camas de los hospitales no funcionan. Eso es la parte estructural. Y cuando funciona, no consigues medicina. Bueno, esa es la parte estructural. La parte funcional, que es Me la medicamento. explica en la próxima parte. Ahí vamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con el doctor Julio Castro, tú hablabas de la parte funcional. Sí, eso es medicamentos, rayos X, tomografía, esos son los tipos de servicios. Que tampoco funcionan en algunas Bueno, partes. para darte una idea, laboratorio, nosotros la pregunta es, ¿puede hacer el laboratorio donde usted trabaja puede hacer una hematología? Una cosa muy simple, puede hacer una placa de tórax, Ajá. puede hacer un ecosonograma abdominal. Si tú consideras que hacerlo intermitente, o sea, que unas veces funciona y otras veces no, o no hacerlo es igual de malo, porque un hospital como el Antonio María Pineda en Barquisimeto, que es un hospital general de referencia, si tú llegas a las 8 de la noche y no puedes hacer una placa de tórax, es un ambulatorio, no es un hospital, o no puede hacer una hematología. 70% de los hospitales no están en capacidad de hacer placas y laboratorios 24 horas al día, 365 días del año. Un hospital tiene que funcionar todos los días, todo el tiempo. Esa es la definición de un hospital. Entonces, si ese hospital no puede hacer eso, bueno, ya deja de ser un hospital. 71% de los laboratorios no funcionan 24/7. Cuando tú ves los servicios de nutrición hospitalario, que es la alimentación que le llevan al paciente, que es una indicación médica. Claro. Tú en las indicaciones pones dieta baja en sodio, dieta alta en potasio, dieta baja en proteínas, es una indicación médica.
70%, 7 de cada 10 de los servicios de nutrición no le dan comida a los pacientes en los hospitales. No tienen capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay comida en las ciudades. Les es difícil a los hospitales conseguir comida igual que la gente. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo funciona un hospital que el laboratorio está deficitario? 90% de las tomografías de los hospitales públicos no funcionan, no hay ninguna forma en que funcione, no hay forma de hacer la tomografía, tienes problemas para hacer un laboratorio simple, no tienes medicamentos, no tienes insumos, material médico quirúrgico. Al final, el hospital es una estructura, una cáscara con médicos adentro que no tienen capacidad de resolverle cosas simples como una apendicitis, una vesícula, mucho menos situaciones complicadas como cáncer, enfermedades complejas que requieren todo un setting del ámbito hospitalario que te permita resolver a ese paciente. Porque para operar a un paciente de una cosa simple como una apéndice, tú necesitas anestesiólogo, medicamentos, una lámpara, una camilla especial, un pabellón que funcione el aire acondicionado, que tengas agua, que tengas gasa, que tengas solución para hidratar al paciente, que tengas antibióticos. O sea, necesitas una serie, médicos, una serie de cosas. Si una de ellas no funciona, ya ese pabellón, esa operación no puede realizarse. Entonces, todo ese proceso, de nada sirve que, bueno, compraste medicamentos anestésicos, ajá, pero no hay gasa, o no hay gases industriales, no hay cómo conectar un respirador a la máquina que funciona con el anestesiólogo. Entonces, si tú no tienes todas las cosas, ese evento no puede darse. Y al final, el que paga toda esa cuenta de todo ese ciclo de la atención médica es el paciente, que es el que no tiene cómo solucionar su problema. ¿Tú crees que hay derecho que una mujer con un cáncer de mama que va a un hospital oncológico en Venezuela tenga que esperar un año por un resultado final de una biopsia, que es el elemento central para hacer el diagnóstico de un cáncer? Y eso, un año esperando, se retrasa su tratamiento y se retrasa su enfermedad avanza. En la mayoría de los países, inclusive no industrializados, pacientes como Argentina, Chile, México, tú te diagnosticas un cáncer y por ley tú a los 12 días debes recibir el primer ciclo de quimioterapia. Por la ley. Si el Estado no es capaz de proveerte eso, tú tienes derecho a ir a una clínica privada y el Estado tiene que pagar esa atención si el Estado no es capaz de hacerlo. Entonces, aquí el Estado no garantiza de ninguna manera la atención de los pacientes, ni de las cosas simples, ni de las cosas complicadas, y eso de alguna manera es lo que llamamos la crisis humanitaria de salud, porque el Estado no está en capacidad de dar esa atención a esos pacientes. Yo oía a la gente que estaba manifestando, pacientes de cáncer, de diabetes, quejándose que el Seguro Social ya no le suministraba las medicinas de alto costo. Sí, el mundo oncológico es muy particular y la medicina de alto costo, que había venido funcionando unas veces mejor, otras veces peor. Ahorita creo que está en el peor momento de todo. Yo sé las proporciones, no sé las cantidades, pero algo así como el 70% de los medicamentos que ellos entregan, que la mayoría son medicamentos muy complejos, no los tienen, y entonces la gente con artritis, los pacientes con cáncer, los pacientes con lupus, no tienen acceso a esos medicamentos, que su vida depende de ellos. Ahora está viendo, por ejemplo, lo sé porque es un amigo mío, que le diagnosticaron un cáncer de pulmón y tiene una quimioterapia y no se le ha podido hacer porque no se consigue la Avastina, que es uno de los productos para eso, ¿no? Me imagino. Tampoco la puede traer de afuera, porque es un costo exorbitante. Lamentablemente para la mayoría de los venezolanos, seguro no las hay. Lamentablemente para la mayoría de los venezolanos que necesitan algunos medicamentos como el Avastin, bueno, o no, si no se consigue en Venezuela, no tiene para comprarlo, porque te cuesta miles de dólares fuera, o no tienes una persona que te lo traiga, o tiene que venir refrigerado, o no hay quien te lo expenda en otro país. O sea, son múltiples las cosas. O sea, el porcentaje de pacientes que tienen acceso a medicamentos fuera es el 1% de los venezolanos que necesitan. Entonces, nosotros tenemos que tener una medicina para el 99%, no para el 1%. Eso no es justo, en nuestra opinión. No creo que el sistema de salud, que se ha venido deteriorando, y esas cifras lo demuestran claramente, durante 4 años muy severamente, no hay ningún viso de que eso va a mejorar. ¿Cuál es la respuesta oficial? Tú ves a la ministra, en estos días lo volvió a repetir, 100% de cobertura de barrio adentro en el estado de Aragua. Fue lo último que vi. ¿Eso cómo se come? ¿Qué significa eso para la gente del estado de Aragua que a su hijo tiene una neumonía? ¿Que Barlovento se lo va a resolver? Bueno, no pareciera, porque los propios números del ministerio, digamos los números con los que hablamos... No existe eso de Barlovento 100%, siempre lo están diciendo. No sabemos qué significa. ¿Qué significa? Que hay un Barlovento en cada municipio, en cada parroquia, en cada calle, en cada estado. No sabemos ese valor, a qué hace referencia.
que el 100% de la gente se puede atender Barroventro. Ajá, ¿y qué pasa con las mujeres embarazadas que Barroventro no las atiende? ¿Qué pasa con los niños que tenían que estar vacunados de difteria, que no se vacunaron y les dio difteria en el estado Bolívar o en otros 6 estados del país? ¿Qué pasa con la gente que tiene malaria, que no tiene tratamiento antimalárico? Barroventro no aparece por todo eso. Entonces, la respuesta ante un problema muy grave, la gente lo sabe, por encima de las cifras de lo que nosotros decimos. La gente en la calle sabe que no hay medicamentos, sabe que va a los hospitales y no hay ¿Y insumos. los CDI no tienen medicamentos? No tienen capacidad de atender ese tipo de enfermedades. O sea, los CDI están hechos por una medicina de mediana complejidad y ahí hay déficit de medicamentos, ahí hay también déficit de médicos, pero eso no resuelve los problemas de la gente. ¿Y con los llamados médicos integrales no han resuelto ese déficit? No, la verdad no. A pesar de todos los que han graduado, sigue habiendo un déficit de médicos en el país. Y tú ves que los hospitales tienen problemas para tener médicos. Explícame lo de los médicos integrales. ¿Cuál es la diferencia entre médico integral y tú, por ejemplo? Los médicos integrales... Que te graduaste en, no sé, hace cuántos años. Bueno, 20 y tantos ya. Sí. Un médico integral, su estructura básica de No estudio... tiene por qué decir la edad, puedes decir cuándo te graduaste. Tengo 53, acabo de cumplir. No, tampoco, no. Mira, un médico integral estudia, su estructura básica de estudio son 3 años. Ajá. Un médico normal, de los que yo les doy clase en la Universidad Central, tarda 7 años su carrera. 3 contra 7. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cómo tú puedes aprender medicina? En ninguna parte del mundo se aprende medicina en 3 años. Desde aprender anatomía, dónde están los órganos, cómo se irrigan, etcétera, hasta cosas muy complejas como cómo se tratan. Eso requiere en el mundo entero una estructura de conocimiento que no puede ser comprimida a 3 años. Moraleja, la capacidad de conocimientos que tú puedes adquirir 3 contra 7 años, obviamente no Pero es imagino que sepa cosas ambulatorias, ¿no? Para una gripe, aún así, eso fue para lo que fue diseñado. Pero resulta que los médicos integrales comunitarios ahorita no están en los ambulatorios, están en los hospitales, en las emergencias. O sea, ellos están atendiendo unos pacientes para los cuales no fueron entrenados. Entonces, tú no puedes crear... Pero eso ha traído consecuencias. Absolutamente, tiene que haber consecuencias. La consecuencia es que cuando ves la mortalidad materna ha aumentado 4 veces en los últimos 5 años, la mortalidad neonatal ha aumentado 100 veces en los últimos 2 años, según las cifras oficiales de la memoria y cuenta del ministro del año pasado. Entonces, al final, el resultado neto de todo eso, de la mala calificación de los médicos, el problema de los medicamentos, la alteración de la infraestructura, la paga el ciudadano con muerte y enfermedad. No hay otro saldo. Ese es el saldo real. Y eso lo reflejan inclusive las cifras oficiales. O sea, Venezuela, hay una boleta de salud mundial. A ti te ponen una boleta. La Organización Mundial de Salud te pasa un examen en base a tus indicadores y te pone una boleta. Estamos raspados y cada vez vamos bajando la nota en los últimos 5 o 6 años. Y eso está reflejado en las boletas de la Organización Mundial de Salud, con la cual se mide la salud de todos los países. Y son los datos que manda el Ministerio a la Organización Mundial de Salud, no lo que le inventa la oposición. Son datos oficiales del propio gobierno. ¿Qué otra cosa te preocupa desde el punto de vista de tu profesión de infectólogo? Me preocupa muchísimo que no veo ninguna capacidad de rectificación sobre la situación del país. Para darte un ejemplo en mi área, que son los antibióticos. Nosotros tenemos una paleta de unos 40 antibióticos. Ahorita tenemos disponibles un poco más, un poco menos en Venezuela. De 40 tendremos 5. Entonces, pues hemos tenido la situación, yo igual que mis compañeros infectólogos, internistas, médicos de terapia intensiva, que tienes un paciente. ¿Cómo es en tu clínica donde trabajas tú? Bueno, tienes que decirle al paciente, señor, usted necesita este antibiótico. Cómprelo. Vaya y búsquelo en Colombia, vaya y búsquelo en Ecuador, búsquelo en Estados Unidos, búsquelo en Argentina, donde pueda. Mira, te estoy hablando de un paciente que puede ser grave. ¿Cuánto tarda en que traigas ese medicamento? Eso nos pasa todos los días. Eso lo paga el paciente en complicaciones o en muerte. No hay otra forma de darle la vuelta. No hay derecho a que eso pase. ¿A ti se te ha muerto un paciente por eso? Sí. A muchos de nosotros se nos han muerto pacientes porque no han tenido la capacidad de los recursos necesarios. ¿Cómo reaccionas tú cuando te enteras de eso? Bueno, te frustras, Carlos. Es una situación terrible. O sea, la rabia. Bueno, ¿cómo te sientes tú ante un paciente que tú le haces el diagnóstico, sabes cuál es el tratamiento y simplemente el medicamento no existe en el país? Y la gente no tiene capacidad de comprarlo, o no tiene capacidad de pagarlo, o no tiene capacidad de que se lo traiga. Entonces, es terriblemente frustrante para todos los médicos, no para nosotros que estamos en funciones, para todos. Por ejemplo, y tú debes ver las cadenas, cuando hay una cadena y el presidente hace esos pases, aparecen unos médicos mostrando unos equipos modernísimos. ¿Qué es eso? ¿No existen o sí existen? No existen en muy pocos sitios y está hecho con un fin eminentemente mediático. Vayan a los hospitales.
No crean en lo que nosotros decimos, en la encuesta. La encuesta es un médico que reportó de su hospital. Y ahí están todos los hospitales tipo 4, todos los hospitales tipo 3. Que la gente vaya a los hospitales y vea qué es lo que pasa. El hospital de niños, los hospitales de Caracas, que vayan al hospital de niños y vean la situación del pabellón del hospital de niños. La mitad de los pabellones no existen, la sala de quimioterapia tiene 3 años cerrada, no hay comida para los niños en el hospital, no hay antibiótico para los niños en el hospital. Entonces, y ha ido la ministra, ha ido la Contraloría, ha ido el Defensor del Pueblo. Hospitales como el Llanito, los Magallanes, los periféricos, ¿cómo está eso? Todos más o menos igual de mal. Hay que decir que en esa gradación los hospitales del Seguro Social y los militares están menos mal que el resto, pero el resto de los hospitales del Ministerio están en una situación, la verdad, la peor que ha tenido la historia de Venezuela republicana en el sector salud. Estamos en el peor momento del sector salud en los últimos, bueno, de toda mi vida médica, pero la de mis profesores y la de los que la antecedieron. A mí me decía un militar activo que él tuvo que viajar a Colombia porque no había un aparato para hacer un examen a su familiar, pues. Y tuvo que, porque le dijeron, no está aquí, y ni se consigue. Eso pasa todos los días. Bueno, esperamos que se mejore. Gracias a Julio Castro, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.